Para comprender cómo funciona la óptica biológica, debemos concentrarnos primero en entender la naturaleza de la luz. La radiación electromagnética es energía en forma de ondas que irradian desde el Sol. Hay varios tipos de esta radiación: rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja, microondas y ondas de radio. Ese rango de radiación electromagnética se denomina espectro electromagnético. Los ojos detectan lo que se denomina luz visible, la parte del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. La luz visible muestra los colores. El color visible depende de la longitud de onda. Por ejemplo, la luz que tiene una longitud de onda de 400 nanómetros es violeta, y la luz que tiene una longitud de onda de 700 nanómetros es roja. Un objeto puede absorber determinadas longitudes de onda de la luz visible y refractar otras. El objeto aparece del color de la longitud de onda que se refracta. Por ejemplo, una manzana de color verde se ve verde porque refracta la luz verde y absorbe la mayoría de las otras longitudes de onda de la luz visible. Recordemos que la longitud de onda es la distancia entre dos picos consecutivos de una onda electromagnética. La vista es sumamente importante para la supervivencia humana. Más de la mitad de los receptores sensitivos del cuerpo humano se localizan en el ojo y gran parte de la corteza cerebral participa en el procesamiento de la información visual. El sentido de la vista está formado tanto por el globo ocular como por estructuras accesorias, tales como los párpados, pestañas, cejas, aparato lagrimal y los músculos extrínsecos oculares. Los párpados superior e inferior cierran los ojos durante el sueño, los protegen de la luz excesiva y de cuerpos extraños y esparcen una secreción lubricante sobre los globos oculares. El párpado superior posee el músculo elevador del párpado superior y es más móvil que el párpado inferior. El espacio del globo ocular expuesto entre los bordes de los párpados superior e inferior es la hendidura palpebral. Sus ángulos se denominan comisura lateral, que es más angosta y más próxima al hueso temporal, y la comisura medial, más ancha y más cercana al hueso nasal. En la comisura medial se encuentra la carúncula lagrimal, que posee glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Las lagañas que se acumulan en la comisura medial provienen de estas glándulas. Cada párpado está constituido por epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras del músculo orbicular, tarso, glándulas tarsales y conjuntiva. El tarso es un grueso pliegue de tejido conectivo que le da forma y sostén a los párpados. Cada tarso posee glándulas sebáceas denominadas glándulas tarsales, que secretan un líquido que evita que los párpados se adhieran entre sí. La conjuntiva es una delgada membrana mucosa de protección compuesta por epitelio cilíndrico estratificado con numerosas células calciformes, que tiene como sostén una capa de tejido conectivo areolar. La conjuntiva palpebral determina el aspecto interior de los párpados y la conjuntiva ocular se extiende desde los párpados hacia la superficie del globo ocular, donde cubre a la esclerótica, pero no a la córnea. Otra de las estructuras accesorias de los ojos son las pestañas y cejas, que se proyectan desde los bordes de cada párpado, y las cejas, que se arquean transversalmente sobre los párpados. Su función es proteger el globo ocular de los cuerpos extraños, la transpiración o los rayos del sol. Las glándulas sebáceas de la base de los folículos pilosos de las pestañas, llamadas glándulas sebáceas ciliares, liberan líquido lubricante en los folículos. La infección de estas glándulas se conoce como orzuelo. Luego, también muy importante, tenemos el aparato lagrimal, que es un grupo de estructuras que produce y drena el líquido lagrimal o lágrimas. Las glándulas lagrimales secretan el líquido lagrimal, que drena a través de los conductillos lagrimales excretores que vacían las lágrimas sobre la superficie de la conjuntiva del párpado superior. De allí, las lágrimas pasan sobre la superficie anterior del globo ocular y se introducen en dos pequeños orificios llamados puntos lagrimales. Luego atraviesan los dos conductillos lagrimales que las llevan hacia el saco lagrimal y después hacia el conducto nasolagrimal.
Este transporta el líquido lagrimal hacia la cavidad nasal. Las glándulas lagrimales están inervadas por fibras parasimpáticas del nervio facial séptimo. El líquido producido por estas glándulas es una solución acuosa que contiene sales, algo de mucus y lisozima, una enzima bactericida protectora. El líquido protege, limpia, lubrica y humedece el globo ocular. Después de secretarse en las glándulas lagrimales, el líquido lagrimal se distribuye sobre la superficie del globo ocular mediante el parpadeo. Cada glándula produce alrededor de 1 mililitro de líquido lagrimal por día. En esta imagen podemos ver todas las estructuras accesorias del ojo. Es un plano sagital en donde podemos apreciar los párpados, las pestañas, las cejas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo, que son el músculo orbicular inferior y superior, el músculo recto superior, el recto inferior, el músculo elevador del párpado y el músculo oblicuo inferior. Los ojos se alojan en las órbitas, que son las depresiones óseas del cráneo. Las órbitas protegen a los ojos, los estabilizan en el espacio tridimensional y los fijan a los músculos que producen sus movimientos. Los músculos extrínsecos se extienden desde las paredes de las órbitas óseas hasta la esclerótica y están rodeados en la órbita por grasa periorbitaria. Estos músculos pueden mover el ojo en casi todas las direcciones. Cada ojo se mueve por la acción de 6 músculos extrínsecos: el recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo superior y oblicuo inferior. Las unidades motoras de estos músculos son pequeñas y permiten un movimiento de los ojos suave, preciso y rápido. Los músculos extrínsecos del globo ocular mueven el ojo en sentido lateral, medial, superior e inferior. Anatomía del globo ocular. El globo ocular de un adulto mide alrededor de 2,5 centímetros de diámetro. De su superficie total, solamente 1/6 de la región anterior está expuesto. El resto se halla oculto y protegido por la órbita, dentro de la cual se aloja. Desde el punto de vista anatómico, la pared del globo ocular consta de 3 capas: la capa fibrosa, la capa vascular y la retina. La capa fibrosa es la cubierta superficial del globo ocular y está constituida por la córnea anterior y la esclerótica posterior. La córnea es una túnica transparente que cubre el iris coloreado. Su curvatura ayuda a enfocar la luz sobre la retina. Su cara anterior está formada por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. En la capa media se observan fibras colágenas y fibroblastos, y la cara posterior está compuesta por epitelio pavimentoso plano. La esclerótica o esclera, el blanco del ojo, es una capa de tejido conectivo denso formada fundamentalmente por fibras colágenas y fibroblastos. El globo ocular completo, excepto la córnea, está cubierto por la esclerótica, que le da su forma, lo hace más rígido y protege sus partes internas. En la unión de la esclerótica y la córnea se observa un orificio conocido como seno venoso de la esclera o conducto de Schlemm, y tiene dentro un líquido denominado humor acuoso que drena en este seno. La capa vascular o uvea es la capa media del globo ocular. Consta de 3 partes: la coroides, los cuerpos ciliares y el iris. La coroides está muy vascularizada. Es la porción posterior de la capa vascular y tapiza la mayor parte de la cara posterior de la esclerótica. Sus vasos sanguíneos irrigan la cara posterior de la retina. La coroides también posee melanocitos que producen el pigmento melanina, que le confiere un color pardo a esta capa. Esta melanina presente en la coroides absorbe los rayos de luz dispersos y ello evita la reflexión y la dispersión de la luz dentro del globo ocular. Como resultado, la imagen proyectada en la retina por la córnea y el cristalino permanece nítida y clara. El cuerpo ciliar se encuentra en la porción anterior de la capa vascular. La coroides se continúa con el cuerpo ciliar, que se extiende desde la ora serrata, el margen anterior aserrado de la retina, hasta un punto justo por detrás de la unión de la esclerótica y la córnea.
El cuerpo ciliar se presenta de color pardo oscuro porque contiene melanocitos productores de melanina. El cuerpo ciliar está constituido por los procesos ciliares y el músculo ciliar. Los procesos ciliares son pliegues en la cara interna del cuerpo ciliar y contienen capilares sanguíneos que secretan el humor acuoso. Desde estos procesos se extienden las fibras sonulares que se adhieren al cristalino. El músculo ciliar es una banda circular de músculo liso. La contracción o relajación de este músculo modifica la tensión de las fibras sonulares, lo que altera la forma del cristalino y lo adapta a la visión próxima o a la visión lejana. El iris es la porción coloreada del globo ocular, presenta forma de rosquilla, está suspendido entre la córnea y el cristalino y se adhiere por sus bordes externos a los procesos ciliares. El iris está constituido por melanocitos y fibras radiales y circulares de músculo liso. La cantidad de melanina en el iris determina el color del ojo. Es color pardo o negro cuando contiene grandes cantidades de melanina, de color azul cuando su concentración de melanina es muy baja, de color verde cuando la concentración de melanina es moderada. Una de las principales funciones del iris es regular la cantidad de luz que entra en el globo ocular a través de la pupila. La pupila es el orificio que se halla en el centro del iris. Es de color negro porque cuando miramos a través del cristalino lo que estamos viendo es la parte posterior del ojo, intensamente pigmentada, es decir, la coroides y la retina. Sin embargo, si se dirige un rayo de luz brillante directamente dentro de la pupila, la luz reflejada será roja, a causa de los vasos sanguíneos de la superficie de la retina. Los reflejos autónomos regulan el diámetro pupilar en respuesta a los niveles de iluminación. Cuando una luz brillante estimula el ojo, las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor del tercer par estimulan los músculos circulares, esfínter pupilar, del iris para que se contraigan, lo que provoca una disminución en el diámetro de la pupila, llamada constricción. Con una luz tenue, las neuronas simpáticas estimulan los músculos radiales, es decir, los dilatadores pupilares, del iris para que se contraigan. Esto produce un aumento del diámetro pupilar, dilatación. La capa nerviosa comprende a la retina, que es la tercera y más interna de las capas del globo ocular. Tapiza las 3/4 partes posteriores del globo ocular y representa el comienzo de la vía óptica. La superficie de la retina es el único lugar del cuerpo en el cual se pueden ver los vasos sanguíneos directamente y examinarlos para detectar cambios patológicos como por ejemplo hipertensión. El disco óptico, papila, es el sitio a través del cual el nervio óptico abandona el globo ocular. Adosadas al nervio óptico se encuentran la arteria central de la retina, una rama de la arteria oftálmica, y la vena central de la retina. Las ramas de la arteria central se distribuyen para irrigar la cara anterior de la retina. La vena central drena la sangre de la retina a través del disco óptico. También son visibles la mácula lútea y la fóvea central. La retina está constituida por la capa nerviosa y una capa pigmentaria. La capa pigmentaria es una lámina de células epiteliales que posee melanina, localizada entre la coroides y la región nerviosa de la retina. La melanina ayuda a absorber los rayos de luz desviados. La capa nerviosa es una evaginación del cerebro multilaminada que procesa los datos visuales antes de enviar impulsos nerviosos hacia los axones que forman el nervio óptico. Existen 3 capas distintas de neuronas retinianas, la de las células fotorreceptoras, la de las células bipolares y la de células ganglionares, que están separadas por 2 zonas, las capas sinápticas externa e interna, donde se producen los contactos sinápticos. La luz atraviesa la capa de células ganglionares y bipolares y las 2 capas sinápticas antes de alcanzar la capa de fotorreceptores. Hay otros 2 tipos de células presentes en la capa de células bipolares de la retina, llamadas células horizontales y las células amácrinas. Estas células forman circuitos neurales dirigidos lateralmente que modifican las señales que se transmiten a lo largo de la vía que va desde los fotorreceptores hasta las células bipolares y las células ganglionares.
Los fotorreceptores son células especializadas que comienzan el proceso mediante el cual los rayos de luz se convierten en impulsos nerviosos. Hay dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos. Los bastones nos permiten ver con luz tenue, como la luz de la luna. Nos brindan visión cromática, de manera que cuando la luz es débil solo se pueden ver diferentes tonos de grises. Los conos son estimulados por la luz más brillante que permiten distinguir los colores. En la retina hay tres tipos de conos: conos azules, conos verdes y conos rojos, sensibles a la luz azul, verde y roja respectivamente. La visión en colores es el resultado de la estimulación de combinaciones diferentes de estos tres tipos de conos. La información fluye desde los fotorreceptores a través de la capa sináptica externa hacia las células bipolares y luego, a través de la capa sináptica interna, hacia las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares se extienden en sentido posterior hacia el disco óptico y salen del globo ocular formando el nervio óptico segundo par o nervio craneal. El disco óptico también recibe el nombre de punto ciego. Como no contiene bastones ni conos, no es posible ver una imagen que alcance el punto ciego. La mácula lútea está en el centro exacto de la cara posterior de la retina, en el eje visual del ojo. La fobia central es una pequeña depresión en el centro de la mácula lútea que contiene solo conos. Las capas de células bipolares y ganglionares que dispersan la luz en cierto grado no cubren los conos en esta zona. Esas capas se desplazan hacia la periferia de la fobia central y en consecuencia la fobia central es el área con la mayor agudeza o resolución visual. El cristalino se encuentra detrás de la pupila y el iris, dentro de la cavidad del globo ocular. Las proteínas llamadas cristalininas forman el cristalino, que en su estado normal es perfectamente transparente y carece de vasos sanguíneos. Está rodeado de una cápsula de tejido conectivo claro y se mantiene en su posición gracias a las fibras sonulares circulares que se unen a los procesos ciliares. El cristalino ayuda a enfocar la imagen en la retina para facilitar la visión nítida. En el interior del globo ocular, el cristalino divide el interior del globo ocular en dos cavidades, la cavidad anterior y la cámara vítrea. La cámara anterior es el espacio anterior al cristalino y está constituido por dos cámaras. La cámara anterior, que se halla entre la córnea y el iris, la cámara posterior, por detrás del iris y frente a las fibras sonulares y el cristalino. Tanto la cámara anterior como la posterior están llenas del humor acuoso, un líquido que nutre el cristalino y la córnea. El humor acuoso se filtra constantemente fuera de los capilares sanguíneos en los procesos ciliares y entra en la cámara posterior. Luego fluye hacia adelante entre el iris y el cristalino a través de la pupila y dentro de la cámara anterior. Desde la cámara anterior drena en el conducto de Schlemm y luego en la sangre. La segunda cavidad del globo ocular, más grande que la cavidad anterior, es la cámara vítrea o cámara postrema, interpuesta entre el cristalino y la retina. Dentro de la cámara vítrea se encuentra el cuerpo vítreo, una sustancia gelatinosa que mantiene la retina estirada contra la coroides y le da una superficie uniforme para la recepción de imágenes nítidas. A diferencia del humor acuoso, el cuerpo vítreo no se renueva constantemente. Se forma durante la vida embrionaria y de ahí en adelante no se repone. El cuerpo vítreo también contiene células fagocíticas que eliminan los detritos y mantienen esta zona del ojo despejada para que no haya impedimento en la visión. Formación de las imágenes. Con el objeto de comprender cómo forma el ojo imágenes nítidas de los objetos en la retina, se examinarán tres procesos. Primero, la refracción o desviación de la luz por medio del cristalino y la córnea. Segundo, la acomodación, los cambios en la forma del cristalino. Y tercero, la constricción o estrechamiento de la pupila. Refracción de rayos luminosos. Cuando los rayos de luz atraviesan una sustancia transparente como el aire y pasan hacia una segunda sustancia transparente con una densidad distinta, se desvían en la unión entre las dos sustancias.
Esta desviación se denomina refracción. A medida que los rayos de luz ingresan en el ojo, sufren una refracción en las caras anterior y posterior de la córnea. Ambas caras del cristalino refractan aún más los rayos de manera que queden enfocados exactamente sobre la retina. Las imágenes enfocadas en la retina son invertidas, cabeza abajo, y también experimentan una reversión de izquierda a derecha. Es decir, la luz proviene del lado derecho de un objeto que llega al lado izquierdo de la retina y a la inversa. La razón por la cual el mundo no se ve invertido ni revertido es que el cerebro aprende en etapas tempranas de la vida a coordinar las imágenes visuales con la orientación de los objetos. Alrededor del 75% del total de la refracción de la luz se produce en la córnea. El cristalino aporta el 25% restante del poder de enfoque y también cambia el foco para ver objetos cercanos o distantes. Cuando un objeto se encuentra a más de 6 metros de distancia del observador, los rayos que se reflejan desde aquel son casi paralelos entre sí. El cristalino debe desviar estos rayos paralelos lo justo y necesario como para que queden exactamente enfocados en la fobia central, donde la visión es más aguda. Puesto que los rayos de luz reflejados desde objetos que están a menos de 6 metros del observador son más divergentes que paralelos, deben sufrir una refracción mayor para poder ser enfocados en la retina. Esta refracción adicional se consigue por medio de un proceso denominado acomodación. Acomodación y el punto de visión cercana. Cuando la superficie de una lente es convexa, esta producirá la refracción de rayos de luz que le lleguen y hará que se acerquen entre sí de forma tal que, eventualmente, se cruzarán. Si la superficie de una lente está curvada hacia adentro, como el interior de una pelota hueca, se dice que la lente es cóncava y causará la refracción de rayos de luz que la alcancen, haciendo que se alejen unos de otros. El cristalino es convexo, tanto en su cara anterior como en la posterior, y su poder de enfoque aumenta a medida que aumenta la curvatura. Cuando el ojo está enfocando un objeto cercano, el cristalino se curva más y produce una refracción mayor de los rayos de luz. Este aumento en la curvatura del cristalino para la visión cercana se llama acomodación. El punto de visión cercana es la distancia mínima a la que debe estar separado un objeto del ojo para que pueda ser enfocado claramente con acomodación máxima. Pueden existir anomalías de refracción, que es cuando el ojo normal, denominado ojo hemétrope, puede refractar bien los rayos de luz de un objeto que esté a 6 metros de distancia y así lograr una imagen nítida y enfocada en la retina, pero muchas personas no tienen esta capacidad por anomalías en la refracción. Entre estas alteraciones está la miopía, que se produce cuando el globo ocular es muy largo en relación con el poder de foco de la córnea y el cristalino, o cuando el cristalino es más grueso de lo normal, de modo que la imagen converge delante de la retina. Los miopes pueden ver los objetos cercanos con nitidez, pero no pueden ver objetos lejanos. En la hipermetropía, el globo ocular es muy corto en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino, o bien el cristalino es más delgado de lo normal y la imagen converge entonces por detrás de la retina. Las personas hipermetropes pueden ver los objetos distantes con nitidez, pero no los cercanos. Otro defecto de refracción es el astigmatismo, en el que hay una curvatura irregular en la córnea o en el cristalino, y como consecuencia algunas partes de la imagen están fuera de foco, por lo que la visión es borrosa o distorsionada. Constricción de la pupila. La constricción de la pupila es el estrechamiento del diámetro del orificio a través del cual la luz entra en el ojo, por la contracción de los músculos circulares del iris. Este reflejo autonómico se produce simultáneamente con la acomodación e impide que los rayos luminosos entren en el ojo a través de la periferia del cristalino. Si esto no ocurriera, los rayos de luz que entran por la periferia no podrían ser dirigidos para que se enfocaran en la retina, lo que daría como resultado una visión borrosa. La pupila también se contrae en presencia de luz brillante. Existe también otro fenómeno llamado convergencia.
A causa de la posición que ocupan los ojos en la cabeza, muchos animales como los caballos o las cabras ven un grupo de objetos que está a su izquierda a través de un ojo y un grupo completamente diferente de objetos que se encuentra a su derecha con el otro ojo. En los seres humanos, ambos ojos se enfocan en un solo grupo de objetos. Es lo que se denomina visión binocular. Esta característica de nuestro aparato visual nos permite la percepción de la profundidad y la apreciación de la naturaleza tridimensional de los objetos. La visión binocular se produce cuando los rayos de luz provenientes de un objeto alcanzan sus puntos correspondientes en las dos retinas. Cuando miramos fijamente un objeto lejano hacia adelante, los rayos de luz que entran se dirigen hacia ambas pupilas y se refractan a puntos comparables en las retinas de ambos ojos. A medida que nos acercamos a un objeto, sin embargo, los ojos deben rotar hacia adentro para permitir que los rayos de luz alcancen el mismo punto en ambas retinas. El término convergencia se aplica a este movimiento medial de los dos globos oculares, que permite que ambos se dirijan hacia el objeto que está siendo observado. Por ejemplo, al seguir con la vista un lápiz que se acerca a nuestros ojos. Cuanto más cercano esté un objeto, mayor será el grado de convergencia necesario para mantener la visión binocular. La acción coordinada de los músculos extrínsecos del ojo es la responsable de esta convergencia. Fisiología de la visión, fotorreceptores y fotopigmentos. El primer paso en la transducción visual es la absorción de la luz por un fotopigmento, proteína coloreada que sufre cambios estructurales cuando absorbe la luz. En el segmento externo de un fotorreceptor, la absorción de la luz actúa como iniciador de fenómenos que conducen a la producción de un potencial receptor. El único tipo de fotopigmento presente en los bastones es la rodopsina. Existen 3 tipos distintos de fotopigmentos de los conos en la retina, uno de cada uno de los 3 tipos de cono. La visión cromática resulta de la activación diferencial de distintos fotopigmentos de los conos por los diferentes colores de la luz. Todos los fotopigmentos asociados con la visión constan de 2 partes, una glucoproteína conocida como opsina y un derivado de la vitamina A llamado retinal. El retinal es la parte que absorbe la luz en todos los fotopigmentos. En la retina humana hay 4 tipos de opsinas, 3 en los conos y 1 en los bastones. Los fotopigmentos responden a la luz con los siguientes procesos cíclicos. Primero, en la oscuridad, el retinal toma una forma curva, llamada cisretinal, que encaja dentro de la porción de opsina del fotopigmento. Cuando el cisretinal absorbe un fotón de luz, se endereza y adopta la configuración llamada transretinal. Esta conversión cis-trans se denomina isomerización y es el primer paso en la traducción visual. Después de que el retinal se isomeriza, se forman y desaparecen varios intermediarios químicos inestables. Esos cambios químicos conducen a la producción de un potencial receptor. Segundo paso. El transretinal se separa por completo de la opsina. El producto final es incoloro, de modo que esta parte del ciclo se denomina blanqueamiento del fotopigmento. Tercer paso. La enzima retinal isomerasa convierte el transretinal nuevamente en cisretinal. Cuarto paso. El cisretinal puede ahora unirse de nuevo a una opsina y se reconstituye un fotopigmento funcional. Esta parte del ciclo, la nueva síntesis del fotopigmento, se denomina regeneración. La capa pigmentada de la retina adyacente a los fotorreceptores almacena gran cantidad de vitamina A y contribuye al proceso de regeneración en los bastones. El grado de regeneración de la rodopsina disminuye drásticamente si la retina se desprende de la capa pigmentada. Los fotopigmentos de los conos se regeneran mucho más rápidos que la rodopsina de los bastones y son menos dependientes de la capa pigmentada.